El agua volvió a arrasar con todo. Casas, autos, calles, pero sobre todo vidas humanas. Y otra vez, la excusa del gobierno. Este fin de semana México vivió una de las peores tragedias del año. Las inundaciones que golpearon Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro ya dejaron al menos 64 personas muertas y decenas más desaparecidas. Es una cifra de una noticia en progreso y tristemente no podemos descartar que esta cifra vaya a subir en las próximas horas o días. Bienvenidos a Entre Grillos. Vamos a tener un episodio mañana de Gaza y de el acuerdo del alto al fuego entre Israel y Hamás. Así que los invito a no perderse este episodio. Por cierto, lo anunciaba la semana pasada, este miércoles por ahí de las 7 de la tarde noche, hora del centro de México, vamos a tener un live. Estoy pensando tal vez en hacerlo a través de TikTok y pues bueno, ahí la verdad nunca lo he hecho, así que pues descubriremos cómo hacerlo. Para quien no me siga en esta red social, bueno, estoy ahí como Juanjo Parcero. Así que los invito a seguirme y nos vemos por allá para platicar de los temas más relevantes. Quiero escuchar sus opiniones. Estoy abierto a que me hagan las preguntas que gusten y que estemos platicando un ratito. Quiero conocerlos un poquito más y pues bueno, espero verlos por allá. Y sin más por el momento, comenzamos. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Comenzamos. Entre el 9 y el 12 de octubre, lluvias torrenciales provocaron el desbordamiento de ríos y de arroyos en más de 80 municipios del país. Veracruz fue uno de los estados más golpeados. 29 personas muertas, 18 desaparecidas y miles que se quedaron sin casa, sin comida, sin medicamentos y literalmente sin nada. Poza Rica y Álamo Temapache fueron dos de los municipios más afectados. El agua cubrió pisos enteros, a veces hasta 2 pisos de altura. Las calles se convirtieron prácticamente en ríos y los autos en balsas. Tiendas y escuelas quedaron sumergidas. Y cuando la desesperación llegó, también lo hizo la rapiña. Gente buscando comida, aceite, sopas, lo que fuera. Y otros también, la verdad, aprovechándose para robarse pantallas o demás objetos de valor. El caos completo. Personalmente no puedo juzgar a las personas que robaron comida o víveres básicos de las tiendas porque probablemente en su lugar, si yo tuviera que alimentar a mi familia, hubiera hecho lo mismo. Pero también hay otros gandallas que nunca faltan en esta clase de situaciones. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum fue este domingo a Poza Rica, acompañada por supuesto de la gobernadora Rocío Nale, de militares, de marinos, y hay que reconocer algo de entrada. A diferencia de su antecesor, de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum sí le dio la cara a las víctimas. AMLO hizo todo un show para llegar a Acapulco cuando el huracán Otis se quedó atorado en la carretera por terco de no irse en helicóptero y al final del día no salió con la gente, se fue a una instalación de la Marina a evaluar no sé qué y no salió con la gente. Claudia Sheinbaum sí lo hizo, dio la cara. Pero dar la cara no es suficiente cuando los protocolos no están funcionando. En su visita, la presidenta fue recibida con reclamos de gente que le pedía información. Habían pasado 3 días ya y no tenían nada de información sobre su gente querida, sobre sus familiares, sobre sus desaparecidos. La presidenta intentó calmar a la gente, prometiéndoles que no iban a ocultar información y que los recursos no iban a faltar para los damnificados, pero la gente estaba harta. Y de nuevo, no los juzgo. Y la presidenta perdió la paciencia y estuvo incluso callando a las personas que le exigían resultados. De nuevo, el problema no es el discurso, es la eficiencia. La presidenta, por supuesto, que prometió lo que le pidieron. Maquinaria, servidores de la nación levantando censos e incluso aseguró a la gente que iba a regresar en unos días para supervisar cómo iban los avances. También explicó que el Fonden, ese fondo para los desastres naturales que existía en gobiernos anteriores y que eliminó el expresidente López Obrador, se transformó en realidad y que ese dinero sigue existiendo en el presupuesto. Es decir, según el gobierno, dinero no falta. El Fonden, al cual le achacaban que hubieran atrasos burocráticos en los procesos, ya no existe. Y la duda queda de entonces, ¿por qué no estamos viendo resultados? Porque este fin de semana en las calles sobraron las escenas de desesperación.
albergues saturados, calles inundadas en lodo y comunidades totalmente incomunicadas. El secretario de Marina explicó que el desastre natural fue provocado por una mezcla de fenómenos: 2 ciclones en el Pacífico, una tormenta tropical en el Golfo de Tehuantepec, un frente frío que bajó desde Texas y una vaguada que cruzó el país como un cuchillo. En resumen, el combo perfecto para un desastre natural. Y sí, la naturaleza golpeó fuerte, como golpea cada cierto tiempo. Así que lo que realmente agrava el daño no es la lluvia, sino la falta de preparación. Por supuesto, no es culpa del gobierno que exista una crisis ambiental. Claro, no hacen lo suficiente para prevenirla, pero es una situación a nivel mundial. Y por ende, no es culpa del gobierno que llueva cada año más fuerte, más rápido y más impredecible. Pero sí es culpa del gobierno tener protocolos malos, que no funcionan o que están mal implementados. Y eso, lamentablemente, ya se está convirtiendo en una constante. Claro, malas respuestas a desastres naturales no es una situación que no ocurriera antes de Morena y con Morena empezó. Han habido siempre, pero precisamente con esta administración de Morena, López Obrador y Claudia Sheinbaum, tenemos una serie de respuestas caóticas. Pasó con los huracanes Otis y John en Acapulco, con los incendios forestales, las sequías, y ahora vuelve a pasar con estas lluvias. De Protección Civil, el gobierno federal y los gobiernos estatales fallaron una vez más en la prevención y en la reacción. Marina dice que sí, emitieron algunas alertas, que incluso vocearon a la gente para que estuvieran alejados de los ríos. Pero si hay más de 60 muertos, decenas de desaparecidos y miles de personas sin hogar, algo queda claro: estas alertas o no están sirviendo o están llegando demasiado tarde. Porque en México los desastres naturales podrán ser impredecibles, pero la mala gestión gubernamental es perfectamente esperable. En Veracruz hay más de 40 municipios afectados. Miles de personas duermen en albergues improvisados, en escuelas o en los techos de lo poco que quedó en sus hogares. No hay agua potable, no hay luz, no hay red, no hay nada. Y entre la desesperación y la falta de ayuda, la gente empieza a perder la fe. Una señora fue captada en video mientras estaba sacando comida del lodo y se justificó diciendo que la necesidad la obligaba a hacer eso. Y pues queda claro, si no tienes que comer, vas a buscar lo que puedas. Lamentó que eso nunca les había pasado. Y ahí está el punto. Esto nunca ha pasado. Y eso ya lo hemos escuchado muchas veces antes. Lo vimos en cada uno de los desastres naturales de los que hablamos hace unos momentos. Con Otis, con los incendios forestales, con las sequías. Incluso lo vimos, para que vean que no solo se trata de Morena, con el sismo de 2017. Y con prácticamente cualquier desastre natural. Nunca habíamos visto un huracán de esta magnitud. Fue rapidísimo. Los sistemas meteorológicos no pudieron predecirlo. Cada año dicen que cada desastre natural era único, irrepetible, que algo tan grave era imprevisible. Pero cada año vuelve a pasar algo similar. Y las reacciones del gobierno siguen siendo insuficientes, por utilizar un adjetivo amable con el gobierno. Yo me pregunto, ¿dónde están todos esos vehículos, ese equipamiento especial, ese personal ultracapacitado para los desastres naturales, el famosísimo DN3? Porque pareciera que todos esos helicópteros, vehículos anfibios, lanchas, las cocinas monumentales que pasean por las calles de la Ciudad de México en el desfile militar del 16 de septiembre, pareciera que solo los utilizan precisamente para esa marcha, para ese festival en el que van frente a la presidenta a hacer festejos a la nación. Pero cuando realmente se necesitan, ¿dónde están? Porque aquí queda claro algo: pasaron 3 días en los que muchísimos damnificados no tuvieron ayuda. Cada desastre debería de ser una lección, y sin embargo en México parece que cada desastre solo sirve para tener un tema nuevo del cual hablar en la siguiente conferencia mañanera. Nos dicen que no había manera de predecir la magnitud, que los modelos meteorológicos no podían predecirlo. Pero de nuevo, eso no explica por qué tardan tanto en reaccionar cuando saben que irremediablemente cada año va a haber inundaciones, porque hay muchísima gente que vive muy cerca de los ríos o en zonas de sierra. Hay sequías, hay incendios forestales. Cada año es lo mismo. ¿Por qué no podemos estar mejor preparados? ¿Por qué no había refugios listos? ¿Por qué las comunidades estuvieron incomunicadas tanto tiempo? ¿Por qué los cuerpos de rescate llegaron hasta que ya estaba todo totalmente bajo el agua? Y la respuesta parece ser que para el político mexicano tradicional, lo que importa es tener un plan de comunicación mucho antes que un plan de emergencias. Sheinbaum, para su crédito, sí fue. Dio la cara, habló con las víctimas, escuchó los reclamos, no reaccionó del todo bien, pero bueno,
Es un avance a lo que había el sexenio pasado, sin duda. Pero la empatía sin eficiencia no salva vidas. Sí, la presidenta habló de censos, de apoyos, de maquinarias, pero a los damnificados no les bastan las palabras. Ellos necesitan agua, comida, medicamentos y un plan para salir de la situación en la que acabaron después de este desastre natural. Y mientras tanto, se infunden, pero la burocracia parece seguir moviéndose al mismo ritmo de siempre. Primero que declaren la emergencia para facilitar los recursos, para que luego lleguen las cuadrillas, a limpiar el camino, a reconectar todos los servicios urbanos, a hacer un censo y eventualmente, tal vez, que llegue el apoyo. El problema es que ese eventualmente termina llegando muy tarde para mucha gente. Y usualmente llega tarde y a cuentagotas. Lo más grave es que, insisto, este no es un fenómeno aislado. Los expertos ya advirtieron que la crisis climática en la que vivimos va a provocar fenómenos naturales cada vez más agresivos, más impredecibles y más mortales. Si el gobierno no aprende a prevenir y a responder, si no aprende a comunicarle de manera más rápida, más eficiente a la gente que tiene que desalojar, si no les da los medios para hacerlo, cada año volverá a haber otro Otis, otro Poza Rica, otra crónica de un desastre natural anunciado. Y podrá faltar o no el dinero, no lo sé, pero no basta con tener más presupuesto. Se necesitan protocolos claros, coordinación real, transparencia y velocidad, porque los fenómenos naturales seguirán ocurriendo, pero las tragedias humanas sí se pueden evitar. Ahí está el verdadero reto de Sheinbaum. No solo demostrar que puede consolar y que puede dar la cara, sino que también puede prevenir, que puede institucionalizar los procesos, que puede evitar, bien, no que sigan ocurriendo los desastres, pero sí que sigan ocurriendo estas tragedias humanitarias. Mientras tanto, desafortunadamente para las familias de estos 80 municipios, la realidad seguirá ahí, sin casa, sin comida, sin certeza. Tal vez el día de mañana les den un colchón nuevo o un refrigerador, pero puede pasar como a la gente de Otis, que le dieron todo esto solo para que al año siguiente llegara John y se lo volviera a llevar. Y aunque el gobierno promete que nadie se quedará sin apoyo, la historia reciente nos demuestra que no hay que confiar tanto en ellos. Porque como ya lo hemos comprobado aquí en Entre Grillos, la ayuda del gobierno no siempre llega. Levanten la mano en los comentarios aquellos que recuerdan el experimento que hicimos hace ya algunos años aquí en Entre Grillos con los AirTags en las despensas que mandamos para Acapulco y que nunca llegaron. Por eso, pero ojo, que eso tampoco nos quite la intención y las ganas de ayudar. La gente de Veracruz, la gente de Hidalgo, la gente de Querétaro, de Puebla, necesitan muchísimo de nuestra ayuda. Si tienes algo para donar, yo te invito a que lo canalices directamente a través de la Cruz Roja o de organizaciones civiles locales. Porque al final del día, entre tanto lodo, entre tantos discursos y entre tanta burocracia, la única corriente que no se detiene en México es la de la indiferencia. Pero aquí, tú y yo, sí podemos hacer un cambio. Si te gustó este episodio, por favor te invito a compartirlo con la gente que crees que podría disfrutar de este tipo de contenido. Denle like, comenten, suscríbanse, todo esto ayuda muchísimo Entre Grillos. Ya saben que si quieren también pueden apoyar a este canal con el equivalente a apenas un cafecito al mes. Para hacerlo, la liga a nuestro Patreon está en la descripción de este episodio. Este país debe discutir la realidad para poder aspirar a llegar a entenderla. Y eso es lo que intentamos hacer aquí en Entre Grillos. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Nos escuchamos a la próxima. Y muchas gracias a nuestros mecenas, Arturo Monedero, Sergio Estrada, Eduardo Farfán, José Corral, Daniel Santana, Leonel Quiñones, Ana Martínez, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Aileen Mendoza, Mariana Martínez, Isa Ripoll, Jackie Vargas, David Ladrón de Guevara, Jackie Quiñones, Jorge Vargas, Diego Báez y Sofía Russo. Muchísimas gracias en verdad y hasta la próxima.